la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Somos nada, Dios es todo. Padre, te amamos. Continúa, divina voluntad, orando en nosotros. Y después, ofrécete a ti mismo esta oración como nuestra, para satisfacerte por las oraciones de todos y para darle al Padre la gloria que deberían darle todas las criaturas. Oh Señor mío Jesucristo, postrada ante tu divina presencia, suplico a tu amorosísimo corazón que quieras admitirme a la meditación de estas oraciones diarias para Cuaresma, en la divina voluntad. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos del 9 al 14. En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho, diciendo: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado, y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lucas 18:13. Pero el publicano, deteniéndose a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo. Volumen 3, capítulo 28, enero 12, 1900. Diferencia entre el conocimiento de sí mismo y la humildad. Hija mía, solo los pequeños se dejan manejar como se quiere, no aquellos que son pequeños de razón humana, sino aquellos que son pequeños, pero llenos de razón divina. Solo yo puedo decir que soy humilde, porque en el hombre lo que se dice humildad, más bien se debe decir conocimiento de sí mismo. Y quien no se conoce a sí mismo, camina ya en la falsedad. Durante algunos minutos Jesús hizo silencio y yo le contemplaba. Mientras esto hacía, he visto una mano que traía una luz, que hurgando en mi interior, en los más íntimos escondites, quería ver si había en mí el conocimiento de mí misma.
y el amor a las humillaciones, a las confusiones y a los oprobios. Aquella luz encontraba un vacío en mi interior y yo también veía que debía ser llenado con humillaciones y confusiones, a ejemplo del bendito Jesús. Oh, cuántas cosas me hacía comprender aquella luz y aquel rostro santo que estaba frente a mí. Decía entre mí, un Dios humillado por amor mío, confundido, y yo, pecadora, sin estas divisas. Un Dios estable, firme en soportar tantas injurias, tanto que no se mueve ni un poquito para liberarse de esos escupitajos fétidos. Ah, me parece ver su interior ante la divinidad y el exterior ante los hombres. Sin embargo, si quiere lo puede hacer, porque no son las cadenas las que lo atan, sino su estable voluntad que a cualquier costo quiere salvar al género humano. ¿Y yo? ¿Dónde están mis humillaciones? ¿Dónde la firmeza, la constancia en el hacer el bien por amor de mi Jesús y por amor de mi prójimo? Ah, qué diferentes víctimas somos yo y Jesús, porque de hecho no nos parecemos en nada. Mientras mi pequeño cerebro se perdía en esto, mi adorable Jesús me ha dicho, mi humanidad estuvo llena solamente de oprobios y humillaciones, tanto de derramarse fuera. He aquí por qué ante mis virtudes tiembla el cielo y la tierra, y las almas que me aman se sirven de mi humanidad como escalera para subir a probar algunas gotitas de mis virtudes. Dime, ante mi humildad, ¿dónde está la tuya? Solo yo puedo gloriarme de poseer la verdadera humildad. Mi divinidad, unida a mi humanidad, podía obrar prodigios en cada paso, palabra y obra. En cambio, voluntariamente me restringía en el cerco de mi humanidad y me mostraba como el más pobre y llegaba a confundirme con los mismos pecadores. La obra de la redención en poquísimo tiempo podía hacerla, aún con una sola palabra, pero quise durante el curso de tantos años, con tantos trabajos y sufrimientos, hacer mías las miserias del hombre. Quise ejercitarme en tantas diversas acciones para hacer que el hombre fuese todo renovado y divinizado, aún en las mínimas obras, porque realizadas por mí, que era Dios y hombre, recibían nuevo esplendor y quedaban con la marca de obras divinas. Mi divinidad, escondida en mi humanidad, condescender a tanta bajeza, sujetarse al curso de las acciones humanas, mientras que con un solo acto de voluntad habría podido crear infinitos mundos, consentir las miserias, las debilidades de otros como si fuesen suyas, con verse cubierta de todos los pecados de los hombres ante la divina justicia, y que debía pagar con el precio de penas inauditas y con el desembolso de toda su sangre, ejercitaba continuos actos de profunda y heroica humildad. He aquí, oh hija mía, la diferencia grandísima de mi humildad con la humildad de las criaturas, que ante la mía apenas es una sombra,
aún la de todos mis santos, porque la criatura es siempre criatura y no conoce cuánto pesa la culpa como yo la conozco, aunque sean almas heroicas que a mi ejemplo se han ofrecido a sufrir las penas de otros, pero estas no son diferentes de aquellas, de las otras criaturas. No son cosas nuevas para ellas, porque están formadas del mismo barro. Además, el solo pensar que esas penas son causa de nuevas adquisiciones y que glorifican a Dios es un gran honor para ellas. Además de esto, la criatura está restringida en el cerco donde Dios la ha puesto y no puede salir de esos límites con los que Dios la rodeó. Oh, si estuviese en su poder el hacer y el deshacer, ¿cuántas otras cosas harían? Cada uno llegaría a las estrellas. Pero mi humanidad divinizada no tenía límites, sino que voluntariamente se restringía en sí misma. Y esto era un entretejer todas mis obras de heroica humildad. Había sido esta la causa de todos los males que inundan la tierra, esto es, la falta de humildad. Y yo, con el ejercicio de esta virtud, debía traer de la divina justicia todos los bienes. Ah, sí, que no parten de mi trono escritos de gracias, sino por medio de la humildad. Ningún billete puede ser recibido por mí si no contiene la firma de la humildad. Ninguna oración escucha mis oídos y mueve a compasión mi corazón si no está perfumada con el aroma de la humildad. Si la criatura no llega a destruir el germen de honor, de estima, y esto se destruye con llegar a amar el ser despreciada, humillada, confundida, sentirá un entrelazamiento de espinas alrededor de su corazón. Advertirá un vacío en su corazón que le dará siempre fastidio y la volverá muy desemejante de mi santísima humanidad. Y si no llega a amar las humillaciones, a lo más podrá conocerse un poco a sí misma, pero no resplandecerá ante mí vestida por la bella y agradable vestidura de la humildad. ¿Quién puede decir cuántas cosas comprendía sobre esta virtud y la diferencia entre el conocerse a sí mismo y la humildad? Me parecía tocar con la mano la diferencia de estas dos virtudes, pero no tengo palabras para explicarme. Para decir alguna cosa me sirvo de una idea. Por ejemplo, un pobre dice que es pobre y aún a personas que no lo conocen y que tal vez pueden creer que posee alguna cosa, él les manifiesta con franqueza su pobreza. Se puede decir que se conoce a sí mismo y dice la verdad, y por esto es más amado. Mueve a los demás a compasión de su miserable estado, y todos lo ayudan. Esto es el conocerse a sí mismo. Si después aquel pobre, avergonzándose de manifestar su pobreza, se jacta de que él es rico, mientras que todos saben que no tiene ni siquiera vestidos para cubrirse y que se muere de hambre, ¿qué sucedería? Todos lo desprecian, nadie lo ayuda y llega a ser sujeto de burla y de ridiculez a cualquiera que lo conoce. Y el miserable, yendo de mal en peor,
termina con perecer. Tal es la soberbia ante Dios y aún ante los hombres, y he aquí que quien no se conoce a sí mismo ya está fuera de la verdad y se precipita por el camino de la falsedad. Ahora, la diferencia con la humildad, si bien me parece que son dos hermanas nacidas de un mismo parto y que jamás se pueden ser humilde si no se conoce a sí mismo, es por ejemplo un rico que despojándose por amor de las humillaciones de sus nobles vestiduras, se cubre con miserables harapos, vive desconocido, a nadie manifiesta quién es él, se confunde con los más pobres, vive con los pobres como si fuera igual que ellos, hace de los desprecios y confusiones sus delicias, y esta es la más bella hermana del conocimiento de sí mismo. Esto es la humildad. Ah, sí, la humildad llama a la gracia. La humildad rompe las cadenas más fuertes, como son el pecado. La humildad supera cualquier muro de división entre el alma y Dios, y a Él la regresa. La humildad es la pequeña planta, pero siempre verde y florida. No sujeta a ser roída por los gusanos, ni los vientos, ni las granizadas, ni el calor podrán hacerle daño, ni marchitarla mínimamente. La humildad, si bien es la más pequeña planta, siempre saca ramas altísimas que penetran hasta en el cielo y se entrelazan en torno al corazón de nuestro Señor. Y solo las ramas que salen de esta pequeña planta tienen libre la entrada en ese corazón adorable. La humildad es el ancla de la paz en las tempestades de las olas del mar de esta vida. La humildad es sal que condimenta todas las virtudes y preserva al alma de la corrupción del pecado. La humildad es la hierba que brota en el camino, pisado por los caminantes, que mientras es pisoteada, desaparece, pero enseguida se ve surgir de nuevo más bella que antes. La humildad es como injerto noble que ennoblece a las plantas silvestres. La humildad es el ocaso de la culpa. La humildad es la recién nacida de la gracia. La humildad es como luna que nos guía en las tinieblas de la noche de esta vida. La humildad es como aquel avaro negociante que sabe negociar bien sus riquezas y no despilfarra ni siquiera un centavo de la gracia que le viene dada. La humildad es la llave de la puerta del cielo, así que ninguno puede entrar en él si no tiene bien custodiada esta llave. Finalmente, de otra manera, no terminaría nunca y me alargaría demasiado. La humildad es la sonrisa de Dios y de todo el empíreo y el llanto de todo el infierno. Volumen 15, capítulo 14, febrero 22, 1923. Temor al fingimiento. Quien debe subir más alto que todos, debe descender en lo más bajo. Y Jesús, hija mía, ánimo, no te abatas. Quien debe subir más alto que todos, debe descender en lo más bajo, por debajo de todos. De mi madre, reina de todos, se dice que fue la más humilde de todos, porque debía ser superior a todos.
pero para ser más humilde que todos, debía descender en lo más bajo, por debajo de todos. Y mi celestial mamá, con el conocimiento que tenía de su Dios creador y quién era ella, criatura, descendía tanto en lo bajo, que a medida que ella descendía, así nosotros la elevábamos, pero tanto que no hay ninguno que la iguale. Así es de ti, la pequeña hija de mi querer, para darle el primado en mi voluntad, debiendo elevarla sobre todos, la hago descender a lo más bajo, por debajo de todos, y por cuanto más desciende, tanto más la elevo, y la hago tomar lugar en el querer divino. Oh, cómo me rapta cuando a quien está sobre de todos, la veo por debajo de todos. Yo corro, vuelo, para tomarte en mis brazos, y hago ensanchar tus confines en mi voluntad. Por eso permito todo para tu bien y también para cumplir mis más altos designios sobre ti. Pero no quiero que pierdas tiempo en pensar y pensar en esto. Cuando te tomo en mis brazos, haz todo a un lado y sigue mi querer. Volumen 3, capítulo 23, enero 1, 1900. Efecto del conocimiento de sí mismo. Por cuanto más el alma se humilla y se conoce a sí misma, tanto más se acerca a la verdad, y encontrándose en la verdad, busca dirigirse al camino de las virtudes, del cual se ve muy lejana. Y si ve que se encuentra en este camino, pronto descubre lo mucho que le queda por hacer, porque las virtudes no tienen término, son infinitas como soy yo. Entonces, el alma encontrándose en la verdad, busca siempre perfeccionarse, pero jamás llegará a verse perfecta, y esto le sirve y hará que el alma esté continuamente trabajando, esforzándose para mayormente perfeccionarse, sin perder el tiempo en ociosidades. Y yo, complaciéndome de este trabajo, poco a poco la voy retocando para pintar en ella mi semejanza. He aquí el por qué quise ser circuncidado, para dar un ejemplo de grandísima humildad, que hizo desconcertar a los mismos ángeles del cielo. Volumen 6, capítulo 88, diciembre 22, 1904. Por cuanto más el alma está vacía y es humilde, tanto más la luz divina la llena y le comunica sus gracias y perfecciones. Encontrándome en mi habitual estado, veía al niño Jesús con un puño de luz en la mano, y de los dedos le corrían los rayos fuera. Yo he quedado admirada, y él me ha dicho: hija mía, la perfección es luz, y quien dice querer alcanzarla no hace otra cosa que como quien quisiera tomar en un puño un cuerpo de luz, que mientras hace por tomarlo, la misma luz se le escapa por entre los dedos, solo que la mano queda sumergida en la misma luz. Ahora, la luz es Dios, y solo Dios es perfecto, y el alma que quiere ser perfecta no hace otra cosa que aferrar las sombras, las gotitas de Dios, y a veces no hace otra cosa que vivir solo en la luz, esto es, en la verdad. Y así como la luz, por cuanto más vacío encuentra y cuanto más profundo es el lugar, tanto más adentro se introduce, y así más espacio toma. Así la luz divina,
Cuanto más vacía y humilde es el alma, tanto más luz la llena y le comunica sus gracias y perfecciones. Lucas 18:13. Pero el publicano, deteniéndose a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo. Volumen 3, capítulo 28, enero 12, 1900. Diferencia entre el conocimiento de sí mismo y la humildad. Hija mía, solo los pequeños se dejan manejar como se quiere, no aquellos que son pequeños de razón humana, sino aquellos que son pequeños, pero llenos de razón divina. Solo yo puedo decir que soy humilde, porque en el hombre lo que se dice humildad, más bien se debe decir conocimiento de sí mismo. Y quien no se conoce a sí mismo, camina ya en la falsedad. Durante algunos minutos Jesús hizo silencio y yo le contemplaba. Mientras esto hacía, he visto una mano que traía una luz, que hurgando en mi interior, en los más íntimos escondites, quería ver si había en mí el conocimiento de mí misma y el amor a las humillaciones, a las confusiones y a los oprobios. Aquella luz encontraba un vacío en mi interior y yo también veía que debía ser llenado con humillaciones y confusiones, a ejemplo del bendito Jesús. Oh, cuántas cosas me hacía comprender aquella luz y aquel rostro santo que estaba frente a mí. Decía entre mí, un Dios humillado por amor mío, confundido, y yo, pecadora, sin estas divisas. Un Dios estable, firme en soportar tantas injurias, tanto que no se mueve ni un poquito para liberarse de esos escupitajos fétidos. Ah, me parece ver su interior ante la divinidad y el exterior ante los hombres. Sin embargo, si quiere lo puede hacer, porque no son las cadenas las que lo atan, sino su estable voluntad que a cualquier costo quiere salvar al género humano. ¿Y yo? ¿Dónde están mis humillaciones? ¿Dónde la firmeza, la constancia en el hacer el bien por amor de mi Jesús y por amor de mi prójimo? Ah, qué diferentes víctimas somos yo y Jesús, porque de hecho no nos parecemos en nada. Mientras mi pequeño cerebro se perdía en esto, mi adorable Jesús me ha dicho: Jesús, te amo. Ven, divina voluntad, y toma posesión de mi ser, de mi persona, de mi vida, de todo lo que soy, de todo lo que tengo, de todo lo que hago, de mi espíritu, de mi alma, de mi cuerpo, de mis facultades, de mis sentidos, de mis miembros, de mi voluntad, de mi entendimiento, de mi memoria, de la actividad de mi mente, de mis latidos, de mis respiros, de todos mis pensamientos
palabras y obras, de mi vista, de mi oído, de mi voz, de mis movimientos, de mis acciones, de mis pasos, de mis ocupaciones, de mi cansancio, de mi descanso, de mis sentimientos, de mis penas, de mis alegrías, de la Santa Misa, de los sacramentos que recibo, de mi oración, de mi pasado, de mi presente, de mi futuro, de mi vida, de mi muerte y de mi eternidad, para convertir todo en alabanza perfecta y universal de tu gloria, en vida de tu vida, en triunfo de tu querer. Jesús, te amo, que tu divina voluntad sea vida en mí y me revista de ti. Hoy haré todo por ti, contigo y en ti. Que en cada instante de mi vida viva en mí toda tu vida, tu muerte y tu resurrección. Cúbreme bajo el manto de tu vida, de tu dolor y de tu amor, para que yo te adore en tu majestad, te abrace en tu inmensidad, te posea en tu omnipotencia, te glorifique con tu misma gloria, te alabe con tu misma sabiduría, te bendiga con la misma voz del Padre, te dé las gracias con tu misma justicia, te ofrezca reparación con tus mismos méritos, te ame con tu mismo eterno amor. A cada momento quiero llenar toda la creación con mi amor, que te alaba y te da las gracias. Toda tu vida de Redentor con mi amor, que te adora y te bendice. Toda la obra de la santificación con mi amor, que te ama y que en nombre de todos te pide el triunfo de tu reino. ¿De qué te habla este tema a ti? ¿Qué enseñanza te deja? ¿Y cómo lo llevas a la puesta en práctica en tu vida?